Bueno, glorificamos a Dios por esta preciosa oportunidad que nos brindan de estar desde Puerto Armuelles transmitiendo este programa radial, el año bíblico, la lectura de la Biblia en un año, y así ir incrementando, ir aumentando el conocimiento de la voluntad de Dios en nuestras vidas, porque reconocemos que todo lo que el hombre necesita conocer lo dejó Dios plasmado en este santo libro del saber. Bienvenidos todos los hermanos. Glorificamos a Dios porque nos ha dado la oportunidad y nos presta la vida y la salud para estar con ustedes, leyendo, aprendiendo y ampliando más lo que es la voluntad de Dios en nuestras vidas. La Biblia es la voz de Dios. Muchas personas anhelan que Dios les hable. Y como dice un refrán, ¿verdad? Si quieres que Dios te hable, si quieres escuchar la palabra de Dios, la voz de Dios, abre tu Biblia. Comencemos a explorar en sus páginas lo que Dios ha dejado allí para nosotros. Bienvenidos todos los hermanos, vamos a tener la oración de apertura para dar inicio entonces a la lectura del libro de Génesis. Oremos. Bendito Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias, delante de tu presencia estamos, oh Dios, implorando el perdón de nuestros pecados, faltas y errores cometidos, Señor. Reconociendo que estamos de continuo al mal, Señor, nos enseña tu palabra, ¿sí? En pensamientos, en acciones, en palabras que no son agradables a ti, Señor. Exonera nuestras culpas y míranos con ojos de amor y misericordia. Ayúdanos, Señor, en este tiempo de estudio, que podamos escuchar tu dulce voz a través de la palabra, que podamos entender, que podamos vivificar tu palabra en nuestras vidas, que nuestros pasos sean dirigidos por tu voluntad. Ayuda, Señor, a cada hermano que ya está con nosotros conectados y los que han de entrar, bendíceles, Señor. Todas las personas en diferentes países a esta hora que están con nosotros compartiendo de tu gloriosa palabra, que es el pan que alimenta y fortalece nuestra alma, puedan sentir, Señor, ese bálsamo, ese aliciente que fluye de ti. Ayúdanos, Señor, en esta hora y quédate con nosotros. Todo te lo he suplicado en el dulce nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Vamos a iniciar entonces con la lectura del libro de Génesis. Génesis, capítulo 1. En el principio crió Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la haz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la haz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y apartó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Y dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y apartó las aguas que estaban debajo de la expansión, de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Y dijo Dios: júntese las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase la seca. Y fue así. Y llamó Dios a la seca tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Y dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé simiente, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su simiente esté en él sobre la tierra, y fue así. Y produjo la tierra hierba verde, hierba que da simiente según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya simiente está en él según su género, y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Y dijo Dios: sean lumbreras en la expansión de los cielos para apartar el día y la noche, y sean por señales, y para las estaciones, y para días y años.
y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Y púsolas Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para apartar la luz y las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Y dijo Dios: produzcan las aguas reptil de ánima viviente, y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos. Y crió Dios las grandes ballenas, y toda cosa viva que anda arrastrando, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo: fructificad y multiplicad, y henchid las aguas en los mares, y las aves se multipliquen en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Y dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que anda arrastrando sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces de la mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que anda arrastrando sobre la tierra. Y crió Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo crió, varón y hembra los crió. Y los bendijo Dios, y díjoles Dios: fructificad y multiplicad, y henchid la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces de la mar, y en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda hierba que da simiente, que está sobre la haz de toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto de árbol que da simiente, seros ha para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se mueve sobre la tierra, en que hay vida, toda hierba verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. En la palabra del Señor nos revela la grandeza de haber visto o de haber creado los grandes astros que están en el sistema o que pertenecen al sistema solar. La grande lumbrera como es el sol, la luna y las estrellas. Todo lo que está alrededor o todo en donde pertenece la Tierra, todo Dios lo acomodó en su justa órbita para que en la actualidad podamos disfrutar de la función de cada uno de estos astros que Dios le otorgó y siguen vigente. Sigue vigente la actividad de estos astros que Dios les asignó en el cuarto día de la creación. Tenemos entonces que en el quinto día Dios ordenó a que las aves llenaran la abierta expansión de los cielos y que las aguas produjeran esos reptiles de ánima viviente, todos esos seres que inundan los ríos, que llenan los mares, los océanos. Todos esos animales fueron creados en el quinto día, de modo que nosotros podemos observar en pequeñas reuniones de agua que solito es algo que se produce porque la palabra de Dios así lo confirmó en el inicio de la creación. Al sexto día se creó todo lo que son las bestias del campo, todos los animales terrestres, todo lo que iba a llenar la tierra. Y en esa creación Dios otorgó una gran primicia y fue la creación del hombre al sexto día. La creación del hombre
la cual lo formó a imagen y semejanza de Dios, como el que se encargaría de toda la creación antes ya hecha por Dios. Tenemos entonces en el sexto día la creación de las bestias y la creación del hombre, al igual que la mujer. Eso ocurrió en los 6 primeros días. En resumen, tenemos que el primer día Dios apartó la luz de las tinieblas. En el segundo día, Él apartó y separó las tierras y juntó en un solo lugar los mares. En el tercer día, ya una vez que la tierra estaba apartada de las aguas, entonces le ordenó que se llenaran de hierba verde, no blanca, ni negra, ni roja, hierba verde. Fue la orden que el Señor le dio. Al cuarto día aparecen entonces las lumbreras en el cielo. La luna para señorear o para gobernar durante la noche, el sol durante el día y las estrellas que embellecen la oscura noche. Tenemos entonces en el quinto día que el Señor ordenó que el espacio del cielo se llenara de lindas aves y los anchos mares, océanos, ríos se llenaran de peces y de toda criatura que viva en las aguas. Ya en el sexto día, entonces Dios culmina con los animales terrestres y el hombre como su máxima expresión de amor. Cuando ocurre toda esta obra, el Señor contempló toda la preciosura, la hermosura que se había creado a través de su palabra, y entonces nos permite contemplar a través de toda su palabra su obra preciosa plasmada en la naturaleza. Cuando nosotros vemos todas estas obras realizadas por la palabra de Dios, por su voluntad, uno puede contemplar cómo cada cosa tan hermosa Dios en su perfección y en su amor creó un mundo lleno de una naturaleza tan linda, de verdad, y nosotros lo estamos contemplando ya después de que haber sido castigada por la desobediencia del hombre. Pero traslademos nuestro pensamiento a cuando Dios inicialmente creó cada animal, creó cada planta, cada flor, cada fruto, donde no había nada imperfecto. Todo era un ambiente totalmente perfecto, limpio, totalmente acorde para poner al hombre como lo decía David, que lo había hecho poco menor que los ángeles y lo había coronado de gloria. Imaginemos un poco la obra de Dios. Cuando nosotros nos trasladamos al pensamiento del rey David descrita en el Salmo 8, cuando él se sienta a pensar y a decir: cuando veo tus obras de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, todas esas bellezas, digo, ¿qué es el hombre para que de él tengas misericordia y el hijo del hombre para que lo visites? Y eso nos da a un análisis profundo de la grandeza y la perfección de Dios en cada una de sus obras. Todo lo creó con una armonía única, con una manera de ensamblar perfecta. Todo estaba totalmente orquestado. Era una sinfonía preciosa que Dios creó en su majestuosa sabiduría. Y todo eso se lo dejó o se lo entregó como un regalo al hombre, para que de él se cuidase, para que el hombre cuidase de toda la creación hermosa de Dios. Vamos a tener una alabanza que les quiero compartir, que hace un poquito de referencia a los 6 días de la creación, a estos 6 días en donde la mano poderosa de Dios, su palabra, formó lo que hasta la presente fecha nuestros ojos pueden contemplar. Vamos a escuchar un hermoso himno, coro, donde se expresa lo que sucedió en cada día.
en cada día. En cada día. Vamos a escuchar. Dios creó los cielos y la tierra el primer día. A las tinieblas llamó noche, a la luz día. Demos gracias al Señor, tú y yo, en unión. Cantémosle al Señor, tú y yo, en unión. Cantémosle al Señor. Dios llamó cielo al firmamento, fue la tarde y la mañana el día segundo. Las aguas separó el día segundo. Demos gracias al Señor, tú y yo, en unión. Cantémosle al Señor, tú y yo, en unión. Cantémosle al Señor. Dijo Dios, produzca la tierra árboles y hierba el tercer día, y también creó las flores aquel día. Demos gracias al Señor, tú y yo, en unión. Cantémosle al Señor, tú y yo, en unión. Cantémosle al Señor. Dos luces puso Dios, la luna y el sol el cuarto día. Las estrellas creó el mismo día. Demos gracias al Señor, tú y yo, en unión. Cantémosle al Señor, tú y yo, en unión. Cantémosle al Señor. Dios creó los peces del mar y las aves del cielo el quinto día. Volaron por el cielo, ¡qué alegría! Demos gracias al Señor, tú y yo, en unión. Cantémosle 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 al Señor. Dios los animales creó y al hombre del polvo el sexto día. También a la mujer hizo aquel día. Demos gracias al Señor, tú y yo, en unión. Cantémosle al Señor, tú y yo, en unión. Cantémosle al Señor, tú y yo, en unión. Cantémosle al Señor. Bueno, así es, cada uno de los días en los cuales Dios, a través de su palabra, formó las distintas obras que hasta la presente fecha siguen vigentes. Al hombre lo formó de ese material tan frágil como es el polvo. Y una de las grandes realidades que podemos confrontar es que nuestro cuerpo posee sustancias químicas que solo se encuentran en el suelo. Y cuando una vez morimos, tornamos nuevamente a la forma original del polvo, porque del polvo fuimos tomados y al polvo tornaremos. Son verdades que nos revela la palabra de Dios y nos permite afirmar nuestra fe en que todo lo que está escrito en su sagrada palabra tiene cumplimiento y los orígenes de la existencia humana se encuentran plasmados en su santa palabra para fortalecimiento de nuestras vidas, para saber que somos hechos de un material tan frágil, pero que en su poder el Señor se vivifica en nuestras vidas. Vamos entonces ya a escuchar el capítulo número 2 de Génesis. Génesis, capítulo 2. Y fueron acabados los cielos y la tierra, y todo su ornamento. Y acabó Dios en el día séptimo su obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda su obra que había hecho. Y bendijo Dios al día séptimo y santificólo, porque en él reposó de toda su obra que había Dios criado y hecho. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron criados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos,
y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque aún no había Jehová Dios hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Mas subía de la tierra un vapor que regaba toda la faz de la tierra. Formó, pues, Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra, y alentó en su nariz soplo de vida, y fue el hombre en alma viviente. Y había Jehová Dios plantado un huerto en Edén al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y había Jehová Dios hecho nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 ramales. El nombre del uno era Pisón. Este es el que cerca toda la tierra de Havilad, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también betelio y piedra cornerina. El nombre del segundo río es Gión. Este es el que rodea toda la tierra de Etiopía. Y el nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va delante de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Tomó, pues, Jehová Dios al hombre, y le puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto comerás, mas del árbol de ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres, morirás. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, haréle ayuda idónea para él. Formó, pues, Jehová Dios de la tierra toda bestia del campo, y toda ave de los cielos, y trájolas a Adán, para que viese cómo les había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombres a toda bestia y ave de los cielos, y a todo animal del campo. Mas para Adán no halló ayuda que estuviese idónea para él. Y Jehová Dios hizo caer sueño sobre Adán, y se quedó dormido. Entonces tomó una de sus costillas, y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y trájola al hombre. Y dijo Adán: esto es ahora hueso de mis huesos, y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y allegarse a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Bueno, seguimos entonces ya con el segundo capítulo, pero antes vamos a hacer un breve paréntesis para seguir saludando a los hermanos que siguen reportando sintonía a través de SC Radio Panamá. Tenemos a nuestra hermana Mayra Caballero, tenemos a nuestra hermanita Betty Gladys Villalba, desde acá, desde Cuervito, desde la congregación cercana a Puerto Armuelles, nuestra querida hermana María Wilson, feliz año nuevo. Nuestra hermana Merva Morales, desde Venezuela, desde la ciudad de Aragua, me imagino que debe estar en la ciudad de Aragua, hermana Merva. Tenemos entonces a nuestra querida hermana Aricel Wilson. Tenemos, Aricel Kindle. Un abrazo, mi querida hermana. Tenemos a nuestra hermana Dalis López y saludo a Alan también, que está junto con su mamá. Saludos, que estamos acá transmitiendo ya, vamos por el capítulo 2 del libro de Génesis. Bueno, vamos entonces a continuar con una breve explicación sobre estos versículos que encierran grandes misterios para la humanidad. Mire, está nuestra hermana Merva en la ciudad capital de Caracas, Venezuela. Saludos, hermana Merva, Dios me le guarde y me le bendiga. Bueno, tenemos entonces aquí
está plasmado lo que sucedió después de esos 6 días. El Señor dio a la humanidad, que los representaba Adán y Eva, les entregó un monumento eterno, que es el día de reposo, el santo día de Dios. Aquí está el séptimo día fue instituido desde su creación como el día que apartó Dios para Dios y su criatura. Un día de reencuentro para Dios y su criatura. Y hasta la presente fecha siempre habrá un pueblo muy pequeño, un pequeño remanente que guarde o que recuerde esa fecha otorgada por Dios para la humanidad. Y es el único día de los 7 de la semana que cuenta con la hermosa aprobación de Dios, la bendición. Lo reposó y lo santificó. Contiene 3 ingredientes que ninguno de los demás días tiene. Y no sé si ustedes han notado, pero la sociedad siempre batalla contra la voluntad de Dios. Y encontramos que en el calendario se consigue un Viernes Santo, un Jueves Santo y conseguimos una Semana Santa, pero nunca le han querido otorgar el nombre que realmente tiene el sábado como día santificado de Jehová. Y es notorio como siempre hay resistencia para acatar lo que Dios desde el principio de la creación otorgó. Muchos alegan que solamente el día de reposo es para el pueblo judío. Y es totalmente falso. A través de estas líneas, a través de estos versículos, podemos corroborar que cuando Dios creó al hombre no existían judíos, no existían linajes, sino solamente Adán contemplaba o componía la humanidad como tal. Y a él se le dio este gran mandamiento. ¿Y cómo lo hizo Dios? A través de la práctica con su criatura. Reposaron ese día. Y todos los días sábado era el encuentro de Dios con su criatura. Entonces es maravilloso entender las verdades que nos revela la palabra de Dios. No, el sábado no es solamente para los judíos. De hecho, el Señor en el 4º mandamiento hace un recordatorio, acordarte, porque ya desde el principio de la creación Dios lo había dado. Entonces es sumamente importante que nosotros podamos defender esta verdad absoluta, dada de Dios para la humanidad. Tenemos entonces que todo era de una manera especial y todas las plantas, todo, con eso se iban a alimentar todas las bestias de los campos, con las plantas, con las hierbas que producía la tierra. Es decir, no habían animales carnívoros, todos iban a comer carne, todos no iban a comer carne, es más, ningún animal iba a comer carne. Todos se iban a alimentar de la producción dada de la tierra, tanto hombres como bestias, como animales, como las aves, todos iban a comer hierbas, porque así lo dice en el libro de Génesis. ¿Ok? Entonces, nos revela la palabra de Dios que en la creación había un vapor el cual regaba toda la tierra. El hombre ni siquiera tenía que tener sistemas de riego para poderse regar sus cultivos o lo que la tierra producía, porque Dios mismo se encargaba de mantenerlo de una manera verde, porque eran regados gracias a la mano de Dios. Y en esta oportunidad, cuando Dios hace un paréntesis, en el capítulo 12 hace un paréntesis y detalla con mayor relevancia cómo fue la obra creadora de Dios, del hombre, cómo Dios en él dio ese soplo de vida. Dios es vida y le otorgó vida a su criatura, le otorgó vida al hombre. Fíjense cómo es diferente. Él crea las aves, crea los animales, crea los peces y crea las bestias. Pero allí la Biblia, la palabra de Dios no me revela que Dios sopló en ellos y le dio hálito de vida. Es eso propio de Dios, solamente la palabra de Dios. Pero en el hombre hizo algo diferente. Sopló en su nariz ese hálito de vida como criatura diferente, como realce, como algo maravilloso en el ser humano. Lo formó de un material frágil, pero a la vez lo llenó de eso único
que tiene el hombre. Y le ordenó a Adán, le entregó una gran responsabilidad de cuidar y de labrar y de guardar ese lugar hermoso que había creado. Fíjense que la palabra del Señor nos revela que Adán estaba totalmente desnudo. No había espinos que le hirieran sus pies. No habían plantas con espinas que cuando él fuera a cultivar, a cosechar, lo llegaran a lastimar, porque todo estaba en armonía con él. Quiere decir que el clima no había frío ni calor, había el clima apropiado para que él pudiera vivir de una manera especial. Y todo esto Dios se lo entregó para que él lo cuidara. Le otorgó también el mandato de darle todos los nombres y todo lo que existe, toda la obra de Dios, Dios se lo entregó a Adán para que le colocara nombre. Y todo lo que Adán llamó a los animales, ese es su nombre. Quiere decir que Adán le colocó al nombre al perro, y hasta la fecha, pues perro sigue siendo perro. Entonces, todos esos trabajos se los otorgó Dios a Adán. Recordemos el nombre de Adán. El nombre de Adán significa rojo. Muchas personas dicen, bueno, pero ese significado, porque he leído que es posible, pues, el color de repente de él o el color de la tierra. No lo sé. Hay algo que se puede explicar un poquito de allí. De repente el color de él o por de donde se tomó de la tierra y tenía ese color. Pero ese es el significado del nombre de Adán. Y vemos que aquí se constituye el sábado y también se constituye lo que se le llama la familia. Porque Dios, viendo que el hombre, lo único que Dios en su creación vio que no era bueno, dijimos que en el capítulo anterior se pronuncia 7 veces la palabra bueno, pero aquí en el capítulo 2 hay algo que Dios observó y vio que eso no era bueno. Dios vio que el hombre no era bueno que estuviera solo y entonces le otorgó esa ayuda. Cuando nosotros analizamos la palabra de Dios nos damos cuenta que en el plan de Dios siempre estuvo el hombre viviendo en comunidad, en familia. Y por eso la creó como tal, hombre y mujer. Y eso lo que le designó a Eva era que le sirviera como una colaboradora a su compañero. Y lo tomó o la formó de una pequeña parte del cuerpo de Adán. Y aquí podemos observar varias cosas muy particulares. Podemos ver la primera operación. Dios, como el primer anestesiólogo, hizo caer en sueño a Adán y le hizo una operación. Abrió parte de su cuerpo, extrajo una costilla y de ese material sólido, pero a la vez muy frágil, formó a su compañera de vida. Allí tenemos entonces la primera operación y tenemos también el resultado de la creación de Dios. A diferencia de Adán, Eva no fue tomada directamente del polvo, sino de un elemento firme, pero a la vez frágil, como es una costilla, como es la costilla del hombre. Y de allí Dios le otorgó entonces a Eva la gran responsabilidad de ser la compañera y la ayudadora. Es importante resaltar esto, hermano. La mujer tiene una importante función en la sociedad. Y Dios le asignó a cada hombre una misión. Nosotros podemos ver que hay un contraste tan diferente en el hombre, en la mujer, tanto en la anatomía como en sus capacidades. Nosotros podemos ver que el hombre es más directo. Cuando usted manda a comprar algo al hombre, el hombre va, lo compra y ya. La mujer no, la mujer va, camina, mira miles y unas cosas. Somos un contraste totalmente. Somos un contraste. Hablando una vez con un psicólogo me decía, Mervalia, los hombres vemos en una sola dirección. Por eso nunca vas a ver a un hombre haciendo 3, 4, 5 cosas a la vez. No podemos, no fuimos creados para eso. La mujer sí. La mujer tiene una capacidad mucho más amplia. La mujer mira de una manera más amplia. La mujer tiene la capacidad de hacer varias cosas a la vez. Es madre, es esposa,
como profesional, como tiene tanta capacidad, pero es que Dios en su origen la creó con esa capacidad. El hombre es la fuerza, el motor, pero la mujer es la inteligencia, la paciencia y en muchas oportunidades esa capacidad de poder direccionar en mejor función las actividades del hombre. Por ahí me decían que el hombre es la cabeza de la familia, pero la mujer es el cuello donde está pegada esa cabeza. Y entonces es la que permite el desplazamiento a las distintas direcciones de la cabeza. Y esa es la función que Dios le otorgó a la mujer, ayudar y hacer muchas cosas a la vez. De verdad que la mujer tiene una capacidad tremenda de tantas cosas que Dios le otorgó a la mujer, le dio esa oportunidad. Lo que el hombre carece, la mujer lo tiene, y lo que la mujer no tiene, pues el hombre lo tiene. Son un complemento, un ensamble que Dios creó. Por eso que la palabra de Dios nos revela el plan de Dios. Dios estuvo a bien que el hombre y la mujer se unieran y volvieran a ser y fueran una sola carne. Y que a través de la unión de ellos asegurase la existencia de la raza humana. Porque a través del hombre y la mujer, pues está la certeza de la multiplicación de la raza humana, porque fue la orden que Dios le dijo. Dios le dijo que se fructificaran, que multiplicaran, que llenaran la tierra y que gobernaran sobre los animales y todas las bestias que hay. Es la misión que Dios le otorgó, o parte de la misión que Dios le otorgó al hombre. Y entonces contamos con esta hermosa elaboración de Dios a través de un sencillo huesito sacado del hombre. Y muchos dicen que cuando Dios despertó a Adán, ya se dio cuenta y le entregó a su compañera, en él resurgió la poesía. Y por eso vemos esa hermosa expresión dicha de él, que ahora esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Se volvió poeta el hombre. Ahí está el primer poeta de la humanidad, cuando ve revelada la compañera que iba a estar con él en ese lugar perfecto como era el paraíso. Y no solamente eso, miren que es tan bonito todo lo que Dios planteó, que le da al hombre la orden. Allí Adán no tenía madre, no tenía padre, sin embargo allí la orden se dio que iba a dejar a su papá y a su mamá y se iba a unir a su esposa, a su mujer, para que fueran una sola carne. Qué interesante. Y cuando nosotros seguimos el plan de Dios, muchos problemas se evitan en nuestra vida y en la sociedad también. Entonces, tenemos este capítulo muy amplio de grandes verdades que nos revela a la sociedad y a la humanidad para entender cuál ha sido el proyecto de Dios para con el hombre. Bueno, vamos entonces a seguir y es escuchando el capítulo 3 del libro de Génesis. Génesis capítulo 3. Empero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto comemos, mas del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, porque no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Mas sabe Dios que el día que comiereis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y fueron abiertos los ojos de entrambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová, que se paseaba en el huerto al aire del día,
Y escondióse el hombre y su mujer de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Y llamó Jehová Dios al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo, y escondíme. Y díjole: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: La mujer que me diste por compañera me dio del árbol, y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: La serpiente me engañó, y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañal. A la mujer dijo: Multiplicaré en gran manera tus dolores y tus preñeces. Con dolor parirás los hijos, y a tu marido será tu deseo, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé, diciendo: No comerás de él, maldita será la tierra por amor de ti. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás hierba del campo. En el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo serás tornado. Y llamó el hombre el nombre de su mujer, Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnica de pieles, y vistiólos. Y dijo Jehová Dios: He aquí el hombre es como uno de nos, sabiendo el bien y el mal. Ahora, pues, porque no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre. Y sacólo Jehová del huerto de Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía a todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. Tenemos entonces el capítulo 1. Es algo sencillo, una explicación muy por encimita, porque realmente el tiempo es nuestro principal enemigo. Pero queremos recordarles que la palabra de Dios en nosotros va haciendo un eco, y nosotros tenemos que convertirnos no solamente en leer, es en meditar la palabra de Dios. En una oportunidad hablaba con una señora que le damos estudio bíblico, y ella me dice: yo leo la Biblia, pero yo no la entiendo. Y yo le decía: es parte de lo que nosotros con nuestra poca capacidad nos sucede, pero cuando nosotros ponemos en Dios la necesidad de ir aprendiendo, Dios va abriendo como ventanas, y vamos entendiendo cosas que están allí en la palabra de Dios, y muchas veces la habíamos leído, pero no la habíamos comprendido. Y es que es cierto, cada vez que uno lee, escudriña, medita, Dios nos va revelando verdades. Por lo menos en el capítulo 2 del libro de Génesis hace mención de una potencia, de un país como es Asiria. Hace mención, y yo recuerdo, yo estando en Venezuela, pues a mí siempre me ha gustado bastante la parte de la lectura. Y yo me hice mi cuaderno, y yo iba leyendo, iba tomando cosas, apuntes de lo que yo no entendía, y trato pues de que Dios me ayude, me haga entender lo que al hombre se le ha revelado. Porque si Dios nos ha dejado esta herramienta tan valiosa como es su palabra, es porque necesitamos que se revele a nuestras vidas, porque si no, Dios no nos las hubiese dejado.
Y en una de esas partes que yo estaba analizando, me llamó la atención eso. Dice, y el nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Yo decía, aquí se está mencionando este país que en los siguientes capítulos o en la siguiente historia llegó a ser un país que fue un gran enemigo del pueblo de Israel. Sin embargo, aquí se hace alusión de ese país. Y me llamó la atención. Y cositas así, detalles así que uno va anotando y se va dando cuenta cómo Dios va abriendo ventanas para que el conocimiento vaya entrando. Bueno, entonces llegamos al capítulo 3 del libro de Génesis, un capítulo muy triste, bastante conmovedor. No sabemos, la Biblia no nos revela el tiempo que duró esa perfección en el mundo, esa armonía entre Dios con su creación. No nos revela qué tanto tiempo estuvo Adán caminando a la voluntad de Dios. Pero aquí hay una ruptura muy grande y que hasta la presente fecha la estamos padeciendo. Y es que en este capítulo vemos que se manifiesta lo que sucede al hombre cuando no presta el corazón, el oído y la intención. Porque hay una cosa muy importante, hermanos, que tenemos que recordar para nuestro beneficio. No son los oidores de la palabra los que serán justificados, son los hacedores. Y Adán y Eva habían oído de la boca de Jehová que ellos tenían la oportunidad de comer de todo árbol, todos los árboles del huerto los tenían a su disposición para consumirlos, para comerlos, para deleitarse en ellos, porque si Dios creó esa cantidad de frutas, pero también le creó al hombre o le dio las papilas gustativas para saborearla, todo lo hizo con una función. Y les dijo solamente que se abstuvieran, no tocaran ni siquiera el árbol de ciencia. ¿Por qué? Porque dice que el árbol de la vida está asociado con la vida de Dios, y eso incluye la inmortalidad. Pero el árbol de la ciencia del bien y del mal representa la autonomía humana. Esto es que el hombre se gobernase a sí mismo y asumir una postura independiente frente a Dios en todas las esferas de la vida. Y Dios allí como creador, pero también respetando la decisión del hombre, le otorga en el instante o le otorga la oportunidad de que allí tenga ambos árboles ubicados en el mismo lugar. Tanto el árbol de la ciencia, del bien y del mal, como el árbol de la vida estaban ubicados solamente al alcance y la decisión de ellos. Ellos escucharon de boca de Dios cuál era lo que ellos debían evitar. ¿Qué era lo que ellos debían evitar? Sin embargo, hubo la oportunidad, se acercó la oportunidad para caer en la desobediencia. Y una de las cosas que hace el enemigo en nuestras vidas, y anótelo, hermano, porque es verdad, es hacerlo dudar a usted de la voluntad de Dios. Si usted sabe y conoce cuál es la voluntad de Dios, el enemigo va a atacar de una manera muy sutil para hacerlo dudar de la orden dada a Dios a sus hijos. Y eso fue lo que hizo la serpiente. Lo hizo dudar. Y en este capítulo tan trágico realmente, cuando nos revela que la mujer emprende una conversación con aquel animal de cuya se sabe que es el diablo. Estaba cerca para él emprender esa conversación con la mujer. No estaba al otro extremo del huerto, estaba cerca, allí, cerquita del árbol de ciencia, del bien y del mal. Y así pasa, la invitación te va a llegar a que tomes de ese fruto que Dios te dijo que no comieras. Y el enemigo, usando de astucia, envolvió a la mujer en una falsedad.
Y me sorprende, de verdad, que cuando usted escucha a Eva en el relato decir, la serpiente me engañó. No, tú te dejaste engañar porque el conocimiento Dios ya te lo había dado. Dios ya nos ha dado la palabra. Basta de nosotros que resistamos a las invitaciones del mal, porque la invitación del mal a diario nos va a tocar las puertas. Es una batalla diaria. ¿Y qué es lo que Él va a luchar? Porque usted dude, no vas a morir. Eso no es así. Dios te mintió, eso no es así. Y lo mismo sucede en nuestro diario batallar. No te va a pasar nada si tienes esto. Eso era antes, eso era para los antiguos, para ahora. No, hermano. Cuando nosotros mantenemos y hacemos ese propósito, como lo hizo Daniel y sus amigos, proponer en su corazón de no contaminarse con lo que ofrece este mundo, porque ofrece viandas deleitosas para que usted las observe y las vea agradable. Ningún pecado se le va a presentar a la vista horroroso. Eso es mentira del diablo. Ningún pecado se le va a presentar a usted horroroso. El diablo nunca le va a aparecer a usted con cachos, con cola, con tridente, feo. No, el diablo se le va a presentar a usted muy bonito. Sucedió con este animalito tan indefenso como la serpiente y entabla esa conversación. A veces yo me pregunto, ¿será que los animales hablaban con Adán y Eva? Que Eva no se asustó al ver esa serpiente hablarle. A veces me he preguntado eso. ¿Será que ella hablaba con los demás animales o en tanta inocencia no notó el peligro que la acechaba al estar cerca del árbol de ciencia del bien y del mal y al entablar una conversación con un extraño? Y sucedió lo temido, lo más trágico para nosotros. La mujer no siguió la instrucción de Dios, siguió la invitación del mal y solamente por haberlo mirado, lo codició, lo tocó y lo consumó. El pecado entró a la humanidad. Y no solamente ella, sino que también invitó a Adán a que tomara de ese fruto y lo probara. Y qué impresión tendrían ellos cuando se hallaron totalmente desnudos. Y ellos tratando de resolver ese gran mal, se escondieron y empezaron y se tejieron hojas para poderse tapar su vergüenza. Y aparece Dios en su amor y en su misericordia. ¿Ustedes creen que Dios no tenía la autoridad de agarrar y quitarle a Eva de la mano ese fruto? Yo pienso que sí, claro que sí. Sin embargo, Dios respeta tu decisión. Dios respeta nuestra decisión. Pero Dios tenía la autoridad de agarrar y golpear inmediatamente a la serpiente y evitar que Eva agarrara ese fruto. Pero así como en ese tiempo se presentó el árbol de vida y el árbol de ciencia del bien y del mal, hoy en día usted tiene a escoger el camino de Dios, que es angosto, o el camino del mal, que es ancho. Usted decide. La decisión está en sus manos y Dios la va a respetar. Cual sea de las decisiones, Dios las va a respetar. Y sucedió, tomaron el camino o comieron de ese fruto que se le había ordenado con muchos. Mire, Dios capacitó a Adán y a Eva, les dijo por qué no debían comer de ese fruto. Dios todo se lo reveló. Y sin embargo le fue más fácil creer a la mentira que a la instrucción de Dios. A veces nos sentimos más a gusto escuchando lo que queremos escuchar que lo que Dios quiere que escuchemos. Se esconden después de haber cometido lo que Dios les había otorgado. De repente ellos dirían, mira, ¿verdad? No morimos, estamos vivos, pero estamos desnudos. Y llega la sentencia, Dios preguntando por él, Dios sabiendo lo que había pasado, los halló en ese desequilibrio. Por amor a la humanidad, Dios entonces maldice la tierra y da los castigos a cada uno. A la serpiente le da los castigos de comer polvo, de arrastrarse. A la mujer le da la sentencia de sufrir en los nacimientos de sus hijos o en la multiplicación de los partos. Y al hombre le otorga que va a trabajar muy duro y que espinos y cardos iba a producir la tierra. Qué triste, hermanos, porque como lo decía al principio, Adán
Eva estaban descalzos, no había nada que los hiriera, nada que los lastimara, y entonces ahora ya la tierra no iba a producir con el mismo vigor que producía cuando Dios la creó. Ahora iban a aparecer esos espinos, iban a aparecer esas frutas, ya no iban a tener entonces espinas, iba a saherir su cuerpo con cosas externas y lo iban a hacer más sensible al dolor que iba a estar expuesto. El Señor entonces actúa de una manera especial, les crea túnicas. Por eso es que cuando las personas le vengan a decir que Dios mira el corazón, no cómo te vistas, pues el Señor fue el primer diseñador de ropa y le diseñó una túnica a Eva y una túnica a Adán. Así que no caigamos en polémicas con la vestidura, porque el Señor se preocupa por la vestidura de sus hijos. De no serlo así, pues lo hubiese dejado con sus hojas de higuera. No creen, hermanos, que les hubiese dejado con esas hojitas allí a la intemperie. Sin embargo, Dios, como diseñador, les creó la ropa a ambos. Y gracias a Dios que, a pesar del la gran tragedia ocurrida allí, el Señor se manifiesta de una manera especial. Y en Génesis 3:15 tenemos entonces la promesa de redención. Un versículo que nos trajo esperanza aun cuando había ya la sentencia de muerte. El Señor entonces promete que de allí, de la simiente de la mujer, nacería el Redentor, y éste heriría a la serpiente en la cabeza. Ella heriría a la simiente de la mujer en el calcañal, allí cerca del talón, para impedir el avance, quizás para que no avanzara la simiente de la mujer, ese calcañal allí, para detener que sigamos caminando hacia el plan de salvación. Pero el Señor prometió que la serpiente moriría en las manos de la simiente de la mujer. Y bueno, tenemos entonces esa gran promesa de redención dada a la humanidad, dada al hombre, para tener en consideración cuán amor tuvo Dios con el hombre. Prefirió maldecir la tierra que al hombre. ¿Por qué pasó esto? Porque el hombre en su desobediencia había caído de la gracia de Dios y no podía vivir en un mundo perfecto como Dios lo había creado. ¿Qué hizo Dios? Ajustó el ambiente para que Adán entonces pudiera seguir viviendo en el mundo, pero lo que hizo fue degradar la tierra para poder ajustar en la convivencia con el hombre. Y bueno, tenemos entonces en la actualidad, podemos ver todo lo que se produce en la tierra, las espinas, los cardos, todo tal cual lo dijo el Señor. El hombre tendría que trabajar arduamente para poder vivir de lo que la tierra produce como el alimento dado por los animales y por las plantas. Entonces allí hay una desconfiguración de la creación de Dios, y entonces ya vienen entonces los animales a comerse otros animales y entre otras cosas. Y bueno, tenemos entonces estas situaciones que hasta la presente fecha la podemos ver, pero tenemos esa promesa preciosa que Dios nos ha dejado como plan de redención para la humanidad. Y si es cierto, imagínense esa gran despedida de Dios para con su creación, cuando tuvo que echarla fuera del Edén y colocar un querubín que guardara la entrada. ¿Por qué lo hizo? Mucha gente dirá, pero ¿por qué Dios hizo eso? Para que el hombre no alargara su mano y tomara del fruto de la vida, porque allí entonces ya el daño sería irremediable. Y Dios, que ama a sus criaturas, procurando tener nuevamente establecida esa relación hermosa, pues nos ha dado a través de su Hijo Jesucristo volver a ese paraíso que Él ha querido que el hombre habite, como es la tierra prometida. Entonces, hermanos, hay mucho que aprender y mucho que estudiar, y las grandezas de Dios es para que diariamente la podamos practicar. Recordemos siempre, el mal va a tocar a nuestras puertas, pero el Señor nos está dando su fortaleza a través de la palabra para resistir y para decir no. Con el enemigo no se conversa, con el enemigo no se habla, el diablo no juega a ser diablo, así que no juguemos nosotros a ser cristianos.
Entonces, mis amados, gracias por haber compartido con nosotros esta hora de aprendizaje. Vamos entonces a tener la oración de despedida. Querido Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias, humillada, arrepentida, vengo a ti, Señor, dándote infinitas gracias por esta preciosa oportunidad que nos has concedido de hoy, 1 de enero, iniciar, Señor, con la lectura y con el análisis, Señor, de tu palabra. Concédenos, Dios mío, el anhelo, el deseo de aprender de ti. Abre nuestras mentes, nuestros corazones y dirige nuestros pasos por el camino de la santidad, Señor. ¿Y cómo lo podemos alcanzar? A través de tu palabra, Señor. Concede, Señor, a cada oyente, cada hermano que tomó este tiempo para escuchar, que su fe vaya aumentando, Señor, porque es a través de tu palabra que nuestra fe va creciendo cada día más. Ayuda, Señor, a cada hermano conforme a sus necesidades, conforme a sus carencias, que tú las conoces, pueda sentir ese alivio, ese bálsamo. Dios mío, te presentamos los hermanos que están pasando por procesos difíciles como pérdidas de sus familiares, oh Dios. Que tú en tu misericordia le des ese consuelo que solamente viene del cielo, Señor. Ayúdale, protégeles, Dios mío. Todas las cosas pasan con algún propósito que muchas veces no le entendemos, pero danos la capacidad de poderlas con amor aceptar y seguir asidos de tu mano buena, Señor, llegando y caminando diariamente contigo. Ayúdanos, Señor, permítenos que este inicio de programa podamos hacerlo con amor y que podamos hacerlo diariamente para disfrute de nuestras almas y para fortalecimiento de nuestra fe. Llena nuestros corazones de tu palabra. Quédate en medio nuestro. Todo te lo he suplicado en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Y ahora te pedimos que el amor de Dios, la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la compañía y comunión de tu Espíritu Santo, quien es nuestro gran consolador, sea con cada uno de tus hijos, nos guarde desde ahora y para siempre. Amén.